Entonces, bienvenidos a la cápsula número 3 de APQ, en la cual vamos a seguir trabajando con problemas de valor inicial, solamente que ahora vamos a complicar un poco más la cosa. Anteriormente vimos los métodos de Runge-Kutta de segundo y cuarto orden, el método de Euler, tanto implícito como explícito y trapezoidal, y el método del disparo, que es el más simple dentro de todos. Y generalmente se ocupa cuando tenemos no una condición de derivada inicial, sino que tenemos condición inicial y final de concentraciones. En esta oportunidad tenemos dos problemas. El primero, me hablan de una reacción de decaimiento exponencial por un compuesto de TD, que la reacción me dicen que en un sistema batch ocurre con una cinética de primer orden. Por lo tanto, acá lo que me están diciendo es que la concentración de interés, como tiene un signo negativo al principio de la deriva, se está consumiendo. Me hablan de una concentración inicial de 10 mol por litro, y luego de estudiar detalladamente este proceso, se ha observado que la constante cinética acá varía en función del tiempo. Esto asociado a una correlación de la concentración C según la siguiente expresión. Sigue una cinética muy parecida a lo que se puede entender como una cinética de Michaelis-Mendel, o una cinética de Monod, si es que estamos hablando de un microorganismo, o una curva de Langmuir, si es que estamos hablando de absorción. Por lo tanto, tenemos tres modelos que se ajustan muy bien a esta cinética. Me piden resolver el problema mediante Euler explícito, justificando la elección del paso, plantear y resolver el Euler implícito, y para el mismo paso utilizado en uno, resuelva mediante Runge-Kutta de orden 2. Entonces, vamos a darnos un paso temporal. La constante cinética, si la observamos bien, va a depender de la concentración, y nuestra concentración va a ser relativamente alta. Por lo tanto, la constante cinética va a tender a achicarse mientras aumenta el paso del tiempo. Así que tendríamos que escoger un paso de tiempo no tan exagerado para poder resolver el sistema. En este caso, de manera aleatoria, voy a darme un paso temporal de 0,5 segundos. Entonces vamos a calcular, bueno, vamos a tener el tiempo, que el paso del tiempo para los tres métodos van a ser los mismos. Vamos a tener una concentración por Euler explícito. Vamos a tener una concentración por Euler, pero implícito. Y vamos a tener el Runge-Kutta. Vamos a poner una columna de F. Vamos a colocar K1 y la columna K2. La columna F hace referencia a la derivada de Euler explícito, mientras que K1 y K2 hacen referencia a las derivadas de Runge-Kutta. Es de orden 2, por lo tanto vamos a trabajar con solamente dos derivadas. El método de Euler dice directamente que, el explícito por lo menos, me hablan de evaluar la derivada en el punto exacto donde estamos trabajando. Por lo tanto, vamos a evaluar, la función f directamente en K. ¿Y cuál sería mi función f? Mi función f es dc en dt. Por lo tanto, tengo que reemplazar esta K con la K que está acá abajo. Copiamos. Entonces, esta C y esta C son la misma. Y tenemos ya la función objetivo en términos de K. Perdón, en términos de C. Por lo tanto, f va a ser igual a menos dos veces la concentración en el tiempo menos 2 por la concentración en el tiempo al cuadrado, dividido de la concentración inicial fijada más la concentración en el tiempo. Entonces tenemos una derivada de menos 10.
Entonces, acá, en el siguiente paso temporal, va a ser el tiempo anterior más el salto de tiempo. Y el método de Euler dice que la siguiente concentración en este caso, va a ser la anterior más la derivada en el tiempo multiplicado por el delta t. Entonces, bajó rápidamente. Si es que empezamos a disminuir estas cosas, notamos directamente que la caída es muy grande. Opa. ¿Cuándo nos detenemos en Euler explícito? Tendríamos que empezar a dar un valor de tolerancia. En este caso no me están indicando nada. Y si yo dejo que esta reacción continúe en un tiempo infinito, una vez llega al infinito recién voy a llegar al cero. Por lo tanto, jamás voy a tener un estado estacionario. No sé si quiere decir algo. Más aún, si es que me dicen que estoy en un sistema batch. En un sistema batch es un sistema netamente transiente. Por lo tanto, jamás voy a llegar a un estado estacionario por el tema de que no tengo entrada ni salida de materia. Es directamente la reacción dentro de un reactor. Entonces, con eso quedamos con Euler explícito. Vamos con Euler implícito. El método de Euler implícito dice que tenemos que evaluar la derivada en el punto al cual yo voy a llegar, o sea, en C sub k más 1. Vamos a la pizarra. Entonces, en Euler implícito, como les comentaba anteriormente, yo evalúo f en C sub k. Por eso evaluamos todas las derivadas, perdón, en la función en el punto. Esto es explícito, perdón. Mientras que en Euler implícito, yo tengo que evaluar la función en C sub k más 1, en el siguiente. Por lo tanto, C sub k más 1 me tiene que dar la concentración anterior más la derivada evaluada en C sub k más 1 por el delta de tiempo. Veamos cómo nos queda. C sub k más 1 va a ser igual a C sub k más la derivada, pero la derivada tenía la forma menos 2c cuadrado sobre c sub 0 más c sub k, más 1 en este caso, por un delta de tiempo. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar el c sub k dentro de toda esta ecuación. Voy a pasar todo esto multiplicando y me va a quedar c sub k más 1 por c0 más c sub k más 1 igual a c sub k por c0 más c sub k más 1 menos 2ck más 1 al cuadrado delta de tiempo. Aplicamos propiedad distributiva y podemos llegar a la siguiente expresión. 1 más 2 delta t por c sub k más 1 al cuadrado más c0 menos ck por c sub k más 1 menos c0 por c sub k igual a 0. Y esta expresión, si la analizan un poco, es muy similar a la que les salió en el control, el control 3 si mal no recuerdo. Por lo tanto, el resultado de esta es muy similar al del control que nosotros tuvimos. ¿Cómo se resuelve esto? Esto es una ecuación cuadrática, donde mi variable, en este caso es c sub k más 1. Por lo tanto, c sub k más 1 va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c. Y todo esto dividido en 2a.
Ahora, el único problema con esta fórmula general es esto de acá. Tenemos un valor de más menos en nuestra función. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con el positivo o con el negativo? Esto depende de varios factores, porque hay veces que el valor de C sub k tiende a aumentar o tiende a bajar, dependiendo de si es que este signo es positivo o negativo, o si es que la diferencia es mayor que esta. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a empezar a evaluar tanto con el más como con el menos. Como sabemos que esta reacción está consumiendo a la especie, la concentración debería estar disminuyendo. Y aparte, una concentración jamás puede ser negativa, por lo que vamos a tener que considerar eso también al momento de evaluar. Vamos al Excel. Por lo tanto, voy a agregar una columna más. Este va a ser la concentración de Euler implícito, pero con signo positivo. Y esta va a ser la concentración de Euler implícito con el signo negativo. En tiempo cero, ambos comienzan con la misma concentración, que es mi concentración inicial. Y después tenemos que seguir con la expresión que nosotros acabamos de despejar. Va a ser menos C0 menos CK más, en este caso, la raíz de C0 menos CK al cuadrado más 4 veces 1 más 2 por el delta t fijo, por C0 por CK. Ahí cerramos la raíz, cerramos esto, y esto dividido en 2 por 1 más 2 el delta t. Esto es 4. Tenemos que cerrar. Y efectivamente notamos que la concentración disminuye. Veamos qué ocurre con el signo más, con el signo menos, perdón. Entonces copiamos exactamente la misma fórmula, solamente que en vez de el más de la raíz, le ponemos el menos, y nos dio el mismo número pero negativo. Por lo tanto, podemos concluir que la única solución que cumple las dos condiciones, la primera siendo que la concentración debe disminuir y la segunda que la concentración debe ser positiva, es justamente la solución positiva. Por lo tanto, esta la descartamos y trabajamos directamente con esta de acá. ¿Ok? Ahora, si es que nos empezamos a observar, notamos que la concentración implícita es mayor que la concentración explícita. ¿Esto por qué puede ocurrir? Por el diferencial de tiempo que estamos trabajando. ¿Qué pasa si es que trabajamos con un diferencial de tiempo menor? Las concentraciones se parecen mucho más. Por lo tanto, el tiempo de 0,5 segundos que yo medí no es bueno al momento de comparar los métodos de Euler. ¿Por qué? Porque en el rango de trabajo en donde yo lo estaba haciendo, me estaba dando un error muy grande. Entonces, si es que empezamos a pulir un poco más, notamos que efectivamente esto está mejor. Pongámosle un 0 más y es casi lo mismo. Pero con eso estamos. Ahora, vamos con Runge-Kutta. El método de Runge-Kutta evalúa dos derivadas. La primera derivada en cero y la segunda, perdón, la primera derivada en el punto y la segunda derivada en el punto de llegada. Es como la combinación de un Euler, perdón, explícito y un Euler implícito. Entonces, vamos a evaluar la derivada en el punto. Menos k, perdón, menos 2 por c cuadrado dividido de C0 más CK. Notamos que estas dos derivadas son iguales. ¿Por qué? Ya lo acabamos de mencionar. Porque es el mismo método.
Esto es muy similar a un Euler explícito. Y ahora vamos con el K2. El K2 se hace exactamente lo mismo, solamente que en vez de concentración, vamos a trabajar con concentración por un delta de tiempo, por el K1. Entonces esto va a ser igual a menos 2 veces C, pero C es la concentración del punto más K1 por el delta T. Lo que estoy haciendo acá es trabajar con la concentración del siguiente punto. Por eso aparece este delta T en la fórmula. Esto dividido de la concentración inicial más el C. Pero este C, como habíamos discutido recién, era la concentración en el punto más, bien digo más, la derivada K1 por el delta T. ¿Ok? Y si notamos, la derivada empezó a disminuir, lo cual tiene sentido tanto matemático como físico. ¿Por qué? Porque cuando empieza a disminuir la concentración, la velocidad empieza a ir más lento. Por lo tanto, el término siguiente va a ser la concentración anterior más el promedio de estas dos K por el diferencial de tiempo. Oh, acá me condorillo. Ahí sí. Y si empezamos a hacer la misma iteración, vamos a llegar a resultados muy similares. Entonces, si es que dejamos todo en la misma cantidad de decimales, notamos que son prácticamente las mismas. Entonces resolvimos Euler implícito, Euler explícito, implícito y Runge-Kutta de segundo orden. De los tres, el más confiable es el método de Runge-Kutta, ya que considera las dos derivadas, inicial y de salida, en este caso. Y si estamos hablando de un Runge-Kutta de cuarto orden, también vamos a considerar las derivadas intermedias en caso de que haya un cambio muy brusco en la función de derivada. Así que eso es con el primer ejercicio. Vamos con el segundo. El segundo ejercicio me habla de un reactor CSTR, o reactor de mezclado completo. Me dicen que este reactor es adiabático en el cual se lleva a cabo una reacción exotérmica. Esto es muy común al momento de diseñar reactores. Por lo general las reacciones son exotérmicas o son endotérmicas. Nunca hay reacciones o muy pocas veces hay reacciones con un delta de H igual a 0 o delta H despreciable. Por lo tanto, tenemos que trabajar tanto con el balance de materia al interior del reactor, que está en el primero, y el balance de energía. ¿Por qué? Porque mientras más reacciona el interior del reactor, más energía se va a liberar. Mientras más energía se libera, cambia la temperatura. Si cambia la temperatura, cambia la constante y cambia la cinética. Entonces tenemos estos dos efectos concadenados. Me dice, dados los parámetros operacionales detallados en la tabla adjunta, interesa determinar la respuesta dinámica de la temperatura y de la concentración en CSTR. Por lo tanto, aquí lo que nos están pidiendo es una simulación del estanque en tiempo. Me piden resolver mediante Euler explícito, usando algún indicador de respuesta determinado cuantitativamente, y el Runge-Kutta de segundo orden. Y me piden comentar la ventaja del método usando los valores del delta T. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a tomar todos estos datos, me voy a ir a fórmulas y les voy a dar nombre. Entonces, tenemos la primera reacción, tenemos un tiempo, sí. Tenemos el tiempo, y me voy a dar un diferencial de tiempo. Vamos a tener la concentración y vamos a tener la temperatura. Ok, Euler explícito. Vamos a tener dC en dt y vamos a tener dt en dt, que son las dos derivadas que me interesan. Tiempo cero, tenemos la concentración inicial y tenemos la temperatura inicial.
Descende T, que lo tenemos acá, lo podemos trabajar, lo tenemos que escribir como el caudal por la concentración inicial menos el caudal por la concentración en el punto menos el volumen del reactor por la constante cinética, que en este caso es K0, K0, por la exponencial de menos la energía de activación, que es EA, partido de la constante de los gases ideal, 8,314, por la, esto es R-bajo, por la temperatura a trabajar. Y aquí, si mal no recuerdo, esto está por la concentración del reactivo. Por la concentración del reactivo. Y esto va dividido de el volumen. Y aquí tenemos la derivada del tiempo. Perdón, la derivada de la concentración. ¿Cómo nos va con la derivada de la temperatura? Concentración, perdón, caudal, por la densidad por el Cp por la temperatura inicial menos la temperatura de referencia. Ya, no me están entregando temperatura de referencia en este caso. Por lo que yo puedo asumir una temperatura de referencia para el sistema. ¿Cuál es la temperatura de referencia que vamos a utilizar? La más simple y la mejor son 0. Pero si ustedes quieren ocupar una temperatura distinta, lo pueden utilizar. Ocupemos 0 grados Celsius, 273.15 Kelvin. Menos el caudal por la densidad, menos el caudal por la densidad, por el Cp, por la temperatura del punto, menos la temperatura de referencia, más el volumen por la entalpía de reacción, más el volumen por la entalpía de reacción, por el K0, por la exponencial de menos la energía de activación sobre R- por T, por la temperatura del sistema. Y esto por la concentración en el punto. Por mi dividido de mi volumen. Entonces tenemos que la variación de temperatura es mucho más grande que la variación de tiempo. Ahora, a simple vista, podemos notar que este salto es mucho más grande, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque la constante cinética es mucho más pequeño que la entalpía de reacción. ¿Por qué digo que es mucho más pequeño si el valor es más grande? Porque está siendo multiplicado por una exponencial a la menos algo. Y este menos algo, mientras más aumenta la temperatura, es menor. Por lo tanto, es de esperar que el tiempo de respuesta de la concentración sea mucho más pequeño, o sea, sea mucho más lento que el tiempo de respuesta de la temperatura. Veamos cómo nos va. Pongamos 0,5 como nuestro diferencial de tiempo. Entonces esto va a ser igual al anterior por el diferencial de tiempo. Y esto va a ser igual a la concentración anterior
más la derivada de la concentración por mi diferencial de tiempo. Y el caso de la temperatura va a ser igual al anterior más la derivada de la temperatura por mi diferencial de tiempo. Ya, notamos que la temperatura aumentó y la concentración disminuyó. ¿Tiene sentido esto? Sí, tiene sentido. ¿Por qué? Porque me hablan de una reacción exotérmica. Cuando la reacción es exotérmica, la temperatura tiende a aumentar. Y la concentración de la especie es el reactivo. Y mientras más reacciona, la concentración tiende a disminuir. Por lo tanto, el sistema tiene sentido físico. Por lo tanto, empezamos a bajar. Creo que no sé. Creo que me faltó sellar algo. Ya, 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 ya. Por S5. Ah, aquí está el error, po, porque esto está dividido en B por ρ por CP. Ahí sí. Ahora sí, notamos que la, la derivada temporal de la temperatura es mucho más pequeña que la de la concentración. Por lo tanto, el tiempo de respuesta de la concentración debe ser mayor. Cambiemos el tiempo, el salto temporal, porque no, si observamos la concentración está bajando muy lento. Y esta es nuestra respuesta rápida. Así que pongamos cada 10 segundos. Tiende a bajar un poco más. Pongamos unos 30 segundos. Y aquí ya empezamos a notar cambios eh, sustanciales. Y empezamos a bajar. Y notamos que efectivamente tanto la concentración como la temperatura empiezan a cambiar en el sistema. Entonces, una vez teniendo implementado el método de Euler, trabajemos con el método, bueno, algún indicador de tiempo de respuesta. El mejor indicador son nuestras variables de operación. Notamos que la concentración varía mucho más rápido que la temperatura. ¿Cómo podemos notar esto? Primero por el valor de la derivada y segundo por el valor de la función. Mayor derivada significa que reacciona más rápido. O sea, cambia más rápido. Y después me dicen que resuelva con Runge-Kutta de segundo orden. Para el Runge-Kutta de segundo orden, en este caso como estoy trabajando con dos variables, vamos a necesitar un K1 de concentración y un K2 de concentración, un K1 de temperatura y un K2 de temperatura. Y es exactamente el mismo método. El primero es, estos C1 no me van a cambiar, lo único que me van a cambiar va a ser este valor de acá y este valor de acá. Entonces el único cambio notorio y el K de T1, el mismo cuento. No me va a cambiar. El K2 sí que va a cambiar. ¿Por qué? Porque para K2 yo necesito tanto K1 para la concentración 1 en el siguiente punto, como K1 de la temperatura para la temperatura en el segundo punto. Por lo tanto, si bien la fórmula es muy similar, va a cambiar un poquito. Esto de acá le tengo que sumar K1 por el delta T. Y a la temperatura tengo que hacer exactamente lo mismo. Solamente que con el K1
de la temperatura. Y acá tengo este Z4, que también es concentración. Va a ser K1 por el delta de tiempo. Ok. Sí, está bien. Mientras que K2, el mismo cuento. Donde acá, esta temperatura tiene que estar arreglada con el K1 por el delta de tiempo. Esta temperatura tiene que estar arreglada por el K1 por su diferencial de tiempo. Y esta concentración debe estar arreglada con el K1 de la concentración. Y ahí quedaría. Entonces, ¿qué nos dice el método de Runge-Kutta? ¿Qué nos decía el método de Runge-Kutta? Que la concentración siguiente va a ser igual a la concentración anterior, más el promedio de los CK por el delta T. Ya. Esto de acá, hay un error en la fórmula de la concentración 2. Se nota inmediatamente. ¿Por qué? Porque mi derivada es positiva. Mi derivada no puede ser positiva por el simple hecho de que se está consumiendo. Por lo tanto, no puedo tener una derivada. Si la derivada es positiva, lo que estoy diciendo es que se está formando materia dentro de mi sistema. Entonces, si revisamos. Acá me falta un paréntesis. Ahí sí, pues. Ahí tiene mucho más sentido. Y si bajamos, podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos en el método anterior. Y si notamos, llegamos a valores muy similares, tanto de concentración como de temperatura. Así que resuelva mediante Runge-Kutta vale la ventaja. Bueno, como discutimos anteriormente, el método de Runge-Kutta es mucho más seguro, en el sentido de que esta gráfica se va a parecer mucho más a la solución original, o la solución analítica, se le quiere decir. Por lo tanto, si ustedes quieren una solución rápida para tener algún valor estimado, lo mejor es trabajar directamente con el método de Euler. Euler explícito funciona de maravilla en la mayor parte de los sistemas. Cuando ustedes quieren tener una respuesta un poco más certera, trabajamos con el método de Runge-Kutta. En este caso, el salto es lento, por lo tanto la derivada tiene cambios de valor muy pequeños, y por eso el Runge-Kutta y el método de Euler no van a diferenciar tanto uno del otro. Eso fue la cápsula de esta semana, espero que les sirva y nos estaríamos viendo la próxima.